El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por permitir que una vez más podamos compartir la palabra que Él tiene para hoy. Espero que sea la palabra que tú hoy estás esperando de parte de Dios. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitir una vez más poder declarar tu palabra, la cual deseamos, Señor, que llegue al corazón de cada oyente y esta palabra la baje a su corazón, la aplique en su vida y la enseñe a otros. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hablar hoy de quien es paralítico en su pensar, es enfermo en su caminar. Repito, quien es paralítico en su pensar, es enfermo en su caminar. Para ello vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta a los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Quien es paralítico en su pensar, es enfermo en su caminar. ¿Por qué? Vemos acá que al lado del estanque había una multitud, dice la Biblia, que de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, que esperaban el milagro que se daba, según su creencia, cuando el agua se agitaba, de que quien entrara al agua, primero que todos los que estaban allí, quedaba sano. Ahora, si nosotros miramos entre la lista de los que están allí, que es el paralítico, los cojos, los ciegos y los enfermos, pues posiblemente el enfermo, aunque no dice qué clase de enfermedad tenía, pero posiblemente era más asequible a que llegara primero que un paralítico, a que llegara primero que un ciego, a que llegara primero que un cojo. Pero ¿por qué decimos que el que es paralítico en su pensar es enfermo en su caminar? Porque vemos cómo el Señor Jesucristo, quien está interesado para traer la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad emocional en nuestras vidas, vemos cómo Él se preocupa, porque Él quiere vernos a todos sanos integralmente. De hecho, Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero las heridas que Él recibió antes de ir a la cruz y aún estando en la cruz fue para traernos sanidad. Ahora bien, Jesús supo que este hombre llevaba 38 años enfermo. Y lo lógico, Jesús le dijo:
¿quieres ser sano? ¿Por qué digo que lo lógico? Porque es lo que Jesús ha querido siempre. Es a lo que Él vino. No solamente a mostrarnos el camino hacia la salvación, sino a disfrutar también de sus bendiciones, de sus sanidades, de sus liberaciones, de sus restauraciones. Por esto el Señor dice en su palabra, venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Porque Jesús nos entiende. Él padeció lo mismo que nosotros estamos hoy viviendo. Y Jesús venció y nos quiere ayudar a vencer a través de su experiencia, a través de su palabra. Entonces Jesús le dijo al enfermo, tú quieres ser sano. El hombre enfermo que llevaba allí 38 años, era también lógico que le dijera a Jesús, sí, Señor, yo quiero ser sano. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? ¿Qué debo de tomar? ¿Qué droga debo de tomar? ¿Qué médico debo de visitar? Señor, yo sí quiero. Pero esta no fue la respuesta que el enfermo le dio a Jesús y que quizás Jesús no esperaba. Pues Jesús esperaba que este hombre en fe dijera, sí, Señor, yo quiero ser sano. Pero la respuesta que le dio a Jesús fue, el verso 7 dice, el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. La Biblia no dice que este hombre era paralítico, sino que dice enfermo. ¿Quién sí debía de decir, no tengo quien me meta en el estanque? El paralítico, o el ciego, o de pronto el cojo. Pero este hombre ya estaba enfermo en su forma de pensar, al punto que había asimilado el depender de los demás. Ni siquiera le dijo a Jesús, Señor, sí quiero ser sano, venga y lléveme tú mismo al estanque, sino que inmediatamente dijo, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Así, muchos hoy en la forma de pensar hemos dejado pasar la oportunidad que Dios nos ha dado para una bendición, para una restauración, para una sanidad, porque tenemos una mente paralítica. Muchas veces decimos, Señor, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo te canto alabanzas. ¿Y por qué mi hermano en la iglesia veo que él prospera, que él sale adelante, que a ese le salen más fácil las cosas? Quizá porque este hermano en la iglesia aprovecha toda oportunidad que Dios le brinda. ¿Para qué? Para salir primero que todos. Recordemos que este enfermo le dijo a Jesús, Señor, cuando voy al estanque, ya otro ha ido primero que yo, y el primero que entre en el agua es el que sale sanado. Dios acá nos pide diligencia para creer, diligencia para tomar las decisiones correctas y no esperar a que otros nos empujen, a que otros nos carguen, a que otros nos lleven hasta el estanque, a que otros nos introduzcan en las bendiciones, en las promesas que el Señor nos ha dado. Si nosotros esperamos que otros nos lleven,
otros siempre va a salir adelante y son los que se van a llevar la bendición, que quizás esa era la que yo tanto necesitaba. Pero aún así miramos la misericordia y la gracia de Dios. Recordemos que estas aguas estaban cerca al pórtico y era llamado el estanque de Siloé. Siloé significa casa de misericordia. Y Jesús no es casa de misericordia, sino misericordia misma. Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, y misericordia significa pasar la miseria del otro por mi corazón. Entre otras palabras, es sentir el dolor del otro, sentir la necesidad del otro. Y al sentir la necesidad y el dolor del otro, es movido en misericordia para ayudarle al otro. Y Jesús es infinitamente y grandemente misericordioso. Entonces, dice el verso 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Jesús le dijo, ¿a quién? Al enfermo, al que era paralítico en su forma de pensar. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo al enfermo, bueno, venga entonces, yo lo llevo al estanque. Segundo, Jesús no le dijo al enfermo, espere a ver cuando el ángel vuelve a agitar el agua para que entres o para que alguien te lleve. No, porque Jesús da los milagros y las sanidades independientemente del tiempo en que estamos viviendo, independientemente de la agitación de la economía, de la agitación espiritual, de la agitación emocional. Jesucristo es el Señor por siempre y Él en todo momento está dispuesto para escuchar nuestras oraciones. Jesús siempre está activo, esperando que sea nuestra fe y nuestras decisiones para ir hacia Él y ver poco a poco la paz que el Señor nos da, el milagro que si es su voluntad nos va a dar, y eso sí nos conviene. Jesús le dijo al enfermo, levántate. O sea, depende de ti mismo, no dependa de los demás. Toma tu camilla. No esperes a que otros levanten la camilla por ti mismo. Y luego le dijo, y anda. No esperes a que otros te empujen. Toma decisiones. Cree solamente y da ese paso de fe. Porque si tú esperas que otros den el paso por ti, vas a demorarte mucho tiempo para comenzar a caminar en pro de tu sanidad. O quizás nunca camines. Pues gracias al Señor, este enfermo, este paralítico mentalmente, aceptó el reto que Jesucristo le estaba diciendo de decidir por sí mismo, levantarse, tomar su camilla y luego andar, sin esperar que otros lo hicieran. Lo otro es que le creyó Jesús y nos muestra que Jesús tiene el poder para levantarnos, tiene el poder para darnos la fortaleza, la fuerza, la sabiduría para nosotros levantar ese lecho donde tanto nos ha cargado y luego andar y ser libres de ese lecho, de esa camilla, de esa enfermedad. Por eso dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuánto llevaba este hombre enfermo? 38 años. ¿Por qué? Por ser paralítico en su forma de pensar. ¿Cuánto tiempo se demoró para ser sanado?
inmediatamente cuando soltó esa parálisis mentalmente y lo activó con la fe en Jesucristo, con la fe en la palabra de Jesús cuando le declaró levántate, y con la fe en él mismo de que sí podía caminar nuevamente sin esperar a que otros lo empujaran. Pero esto no termina aquí. Dice la palabra en el verso 14 que después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Leí el verso 14 y 15 de Juan capítulo 5. Este hombre no solamente creyó en su sanidad, sino que creyó en el nuevo caminar, la vida cristiana. Por eso no dice que se fue a parrandear, que se fue a cometer pecado aprovechando que podía ya caminar, sino que se fue inmediatamente al templo. ¿A qué? A darle gracias al Señor. Fue allí cuando Jesús, caminando después, lo halló. Una vez tú recibes el milagro, en cualquier momento Jesús se va a presentar a tu vida a ver qué estás haciendo, dónde estás y cómo estás aprovechando el tiempo. Jesús en algún momento te va a visitar, a mirar si te encuentra orando, si te encuentra evangelizando, si te encuentra haciendo cosas buenas, agradables al Señor. Pero dice la Biblia que si una vez tú recibes esa bendición de Dios y te apartas de Él, se devuelve algo peor. Por eso Jesús le dijo al enfermo, al que había sido sanado, más bien cuando fue encontrado en el templo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué hizo entonces el hombre? Se fue a los judíos a predicar, a testificar lo que Jesús había hecho. Eso es lo que el Señor espera en nosotros, que reconozcamos el poder, andemos en fe, una vez recibamos lo que el Señor nos ha dado, lo testifiquemos evangelizando. Estamos pues en un tiempo muy bueno para predicar, en ese tiempo donde hay confinamiento, donde hay encierro, donde hay limitaciones, donde hay corazones más sensibles para escuchar del Señor y donde muchos están necesitando esta palabra. Vamos entonces a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por la palabra que hoy me has dado. Ciertamente yo he sido un paralítico en mi forma de pensar y por eso mi estancamiento. Pero hoy, Señor, tomo el reto de dar ese paso de fe para que así, mi Dios, yo no dependa de hombre alguno, no dependa del dinero, no dependa de los gobiernos, sino que dependa solamente de ti, porque tú sabes qué necesito. Ahora, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Con tu sangre límpiame de todo pecado, de toda maldad. Con tu llaga llévate toda enfermedad que hay en mí, comenzando por mi mente. Y así como tú fuiste levantado al tercer día, después de haber muerto por mí, asimismo declaro por fe que mi vida va a ser levantada en tu nombre, que mi caminar va a ser en fe y que voy a ser sanado en este momento después de tantos años de vivir en estancamiento, porque es lo que tú has querido, Señor. Ahora, en tu santo y poderoso nombre, yo digo, Señor, quiero ser sano, quiero ser libre, quiero ser, bendito Señor, tu siervo. Ahora por fe declaro que soy sano de toda enfermedad física, espiritual, emocional y financieramente,
y declaro en el nombre de Jesús que las cadenas de opresión, de tormento, de ruina, de escasez, de incredulidad, entre otros, y todo pecado en estos momentos es cortado, porque en tu nombre, Jesús, renuncio a todo ello y me aferro a las promesas. Amén y amén. Bueno, les recuerdo que si les gustó la enseñanza, pásenla por sus redes sociales, denle suscribir si no lo han hecho e inviten a que otros se suscriban y en la campanita le den notificaciones para que les llegue. Bueno, hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite.